Quería compartir acerca de 3 parábolas a las cuales he titulado el Déjate encontrar. Y alguien puede estar preguntándose, bueno, ¿de qué nos irá a hablar hoy? Alguno puede haber sospechado, ¿no? Pero vamos a hablar de 3 parábolas que narra Jesús y que recoge Lucas en el Evangelio de su propio nombre, que son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, del dracma, y la parábola del hijo pródigo, que en realidad es el hijo perdido también. Así que nos vamos a encontrar con 3 tipos de perdiciones, por decirlo de alguna manera, pero quisiera antes un poco hacer una breve introducción. No voy a ser muy largo, pero sí que me gustaría que el mensaje central quedara bien clarito, porque hay una enseñanza muy poderosa, muy potente en estas 3 parábolas que Jesús explícitamente quiso que quedaran reflejadas en su palabra, ¿no? Y Dios inspiró a su escritor para que llegara hasta nuestros días en esto que es lo que llamamos la palabra de Dios o el canon bíblico. Así que si están ahí es por algo. Y muchas veces leemos las escrituras. Yo que quisiera hacer aquí un poco de enseñanza de hermenéutica, que es muy importante. La hermenéutica, si me habéis escuchado más veces, es la ciencia o la técnica, la herramienta que se usa para interpretar, en este caso, las escrituras. De hecho, cualquier escrito antiguo o moderno se usa una palabreja, unas herramientas que se llaman hermenéuticas. Que, dicho en castellano de aquí, de andar a pie, es un texto fuera de contexto, es un pretexto. Así que muchas veces con intención y otras veces sin ninguna mala intención leemos la palabra de Dios un poco haciendo bibliomancia, que es recorriendo las páginas, señalando, dice, mira, aquí me está hablando el Señor. Y dice, yo soy el buen pastor, mira, aquí acerté, pero a veces no. Pero muchos cristianos hacen eso que se llama bibliomancia. Y bibliomancia quiere decir, es como la quiromancia, que es intentar escuchar la voz de Dios al azar, ¿no? Señalando, esto es lo que me dice el Señor. Yo sé que muchas veces no hay cristianos que sí que hacen eso, ¿eh? Yo me he encontrado con muchos cristianos que hacen eso, ¿no? Cristianos, obviamente, que necesitan todavía crecer y madurar en el Señor. Hay otros que tienen otro sistema más sofisticado, que es que oran primero, abren la Biblia y por donde la abren es lo que el Señor les tiene que decir. Y bueno, a veces pues Dios usa eso, y es verdad que a veces Dios, si hizo hablar a una burra para que llegara nuestro mensaje, pues obviamente también puede utilizar ese modo de leer la Biblia, pero no es el mejor. Las cosas tienen un orden y un porqué. Y eso es algo que tenemos que ir aprendiendo en la fuerza de la práctica, de no coger un versículo, y ni siquiera un versículo, a veces ni un párrafo, y a veces ni siquiera una parábola entera fuera de su contexto. Porque si hay una parábola que creemos que está queriendo decir algo que se contradice o no tiene sustento con el resto de la escritura, hay que analizarla. Hay que analizarla a la luz, primero, de su contexto inmediato, de los versículos que anteceden y preceden, de los párrafos que anteceden, no preceden. Si aún así no nos da un poco de luz, tenemos que ir a los capítulos que anteceden o preceden, a ver si le encontramos sentido. Si eso todavía no le encontramos luz, tenemos que ir a los libros que le anteceden o le preceden, o sea, en todo el Nuevo Testamento, al que dice, si en el Nuevo Testamento no encontramos, vamos a ir al Antiguo Testamento, y si no, es que no lo hemos entendido y punto. Pero siempre hay que buscar la interpretación del texto en la propia escritura, porque la escritura se interpreta a sí misma, pero para eso hay que leerla, y leerla mucho. Por eso yo insisto siempre que si es verdad que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino, pero tenemos que saber cómo funciona esa lumbrera y tenemos que tenerla bien alimentadita con buen aceite, que es el Espíritu Santo, estar orando, buscar al Señor, que nos dé luz, que nos dé un poco de revelación de lo que Él nos quiere hablar en sus escrituras, pero también haciendo codillética, es decir, hincar los codos y leer mucho, porque de pronto alguien nos dice un versículo, nos hace dudar, y recordad que dice que vendrán falsos maestros en el futuro que con todo viento de doctrina nos harán ir de un lado hacia otro, y solo nos van a hacer ir de un lado hacia otro si no dominamos o conocemos lo suficientemente bien toda la escritura, porque dice que toda la escritura es útil
que toda la Escritura en su conjunto, no parte de la Escritura solamente. Y bien, en este caso vamos a estar leyendo esas 3 parábolas, pero quisiera recordar que cuando Jesús se decide a explicar esas 3 parábolas en ese orden, que no es accidental, y no es que se le ocurriera una parábola y de pronto dice, pues voy a contar esta otra también, sino que se han de leer las 3 parábolas en su conjunto, porque si no, cada parábola por separado puede parecer que dice una cosa distinta. Entonces hay que leer las 3 parábolas en su conjunto. Y ahora vamos a ver, y hay que entender en primera parte que es algo que Jesús dice en respuesta a la provocación de los fariseos. Ahí está Jesús, que está cenando con publicanos y otra serie de gente de mal ver, y los Jesús le provocan con una frase que vamos a leer. Entonces Jesús, ¿con qué les contesta? ¿Los reprende? No. Les empieza a atar demonios a estos porque se metieron con él, que era el Hijo de Dios. Utiliza las Escrituras con parábolas. Así que bueno, vamos a empezar a leer, y estamos en el capítulo 15 de Lucas, y comienza así diciendo: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Obviamente se acercaban también los fariseos, porque si no, no lo hubieran escuchado. Pero ya podemos ver de entrada la importancia que Jesús le daba a los fariseos. Ninguna. Para Jesús eran un problema los fariseos. De hecho, casi todo el ministerio de Jesús transcurre tirándoles a la frente la palabra de Dios a los fariseos, constantemente. No le dicen nada bonito. Desde nichos blanqueados hasta generación de víboras, cosas normales. O sea, lo políticamente correcto en Jesús no funcionaba. Y yo creo que a veces nosotros nos hemos convertido un poquito en esos fariseos modernos, que nos preocupa demasiado todo lo políticamente correcto. Y si leyéramos más a Jesús, nos daríamos cuenta de que Jesús no tenía pelos en la lengua. Y quizá hoy en día faltan maestros, faltan predicadores que no tengan pelos en la lengua, que no le digan a la gente lo que quieren oír. Porque siguen habiendo fariseos hoy en día. Habían los fariseos, los saduceos y los esenios, que eran 3 movimientos o 3 sectas judías, las más importantes que había en el momento. Los esenios eran los más radicales, que es donde pertenecía Juan el Bautista. Juan el Bautista era esenio, que se vestía con sus pieles de camello, comía langostas silvestres. Eran los más radicales, querían vivir una vida religiosa, una vida según la ley, lo más pura posible, pero también lo más humana posible. Por eso hablaban mucho del perdón, y Juan el Bautista bautizaba para perdón de los pecados, y con eso podemos ver la intención que tenían los esenios de acercar a la gente a Dios. Mucha de la intención de los esenios era acercar las Escrituras, acercar la ley al pueblo, desde una manera quizá un poco azteca, ¿no? de pobreza, de demasiada sencillez, ¿no? Y quizá pues eran muy molestos a las grandes élites. Por eso el rey Herodes no le cayó muy bien y accedió rápidamente a la petición para que cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Nadie corta la cabeza a otro si es que no ha hecho algo que le molesta bastante. Luego estaban los saduceos. Los saduceos era otro mundo aparte, vamos a dejarlo ahí, eran un poco una mezcolanza de todo. Y luego los fariseos. Y estos fariseos, todo esto es para ponernos un poquito en contexto, ¿eh? Yo sé que muchos ya lo sabéis, pero estos fariseos eran los que agarraban el Pentateuco, la ley y los profetas, y lo tenían que seguir a pies juntillas. Y el que no lo hacía a pies juntillas, o sea, a rajatabla, letra por letra, era un pecador, era un desecho. No querían tener relación con ellos, porque ellos se creían lo suficientemente santos porque cumplían todos los mandamientos 100%, que no se querían mezclar con los pobres que pecaban diariamente. Y ahora vamos a ver cómo Jesús les habla muy sutilmente en este caso acerca de sus sentimientos. Porque pensad una cosa, Jesús lo que tenía contra los fariseos no es que hicieran eso, que vivieran a rajatabla, no es que vendieran en el templo
hicieran negocio. No, era la hipocresía. Lo que les preocupaba era que eran unos hipócritas. Y entonces nos encontramos ahí a un Jesús que, si os acordáis, cuando hay uno que se le cae el burro en el pozo y dice, bueno, ¿quién de vosotros si se le cae no va y no lo saca? Dice, la ley fue hecha para servir al hombre, no el hombre a la ley. Y entonces ellos usaban esa habilidad que tenían, que todo hay que reconocérselo, de cumplir todos los mandamientos, de hacerlo todo 100%, para envanecerse, para que la gente los aplaudiera cuando pasaban por la... Ahí va un fariseo, y los fariseos con sus ropas bonitas, lujosas, sus ornamentos, iban de 2, de 3 en 3, de 4 en 4, con el pecho hinchado, con sus joyas, con sus cosas que identificaban que eran fariseos. Hoy en día tiene un sentido peyorativo, eres un fariseo. Bueno, le dices a alguien a eso, le está diciendo eres un hipócrita. Pero como el diablo también va aprendiendo, pues ha hecho que ese estilo de personas, como los fariseos, sigan estando entre nosotros. Y claro, si lo que hemos aprendido de la palabra de Dios es que los fariseos querían los primeros puestos, querían los primeros lugares, hoy nos vamos a encontrar fariseos que actúan quizás de una manera con una falsa humildad. Esa es la distinta. El fariseo de hoy en día es el de la humildad aparente. Pero en realidad el fariseo moderno no se distingue tanto por su religiosidad, porque sería falso de distinguir, sino por su motivación perversa de querer ser visto por los demás. Es decir, de hacer las cosas vistosas, de hacer todo aquello que agrada a los demás, aunque para ello hayan aprendido a parecer publicanos, hayan aprendido a parecer humildes, hayan aprendido a parecer, no, si yo soy el más pecador entre todos. Pero el fariseo de hoy en día lo que busca son los aplausos, el reconocimiento, el que lo vean orar en las esquinas. Así que esa es la situación que tenían. Y digo esto, hago esta comparación para que le podamos encontrar una aplicación a hoy en día también, para trasladar esa enseñanza que era para los fariseos de hace 2000 años y que no podamos decir, bueno, pero es que eso es para hace 2000 años. Entonces, no, es para hoy en día también, porque hoy las actitudes, las motivaciones siguen siendo exactamente las mismas. Así que, indirectamente, estas 3 parábolas iban dirigidas a los fariseos, iban a hacerles daño, a meter el dedo en la llaga, para zarandear sus conciencias si es que las tenían. Y vamos a comenzar a leerlas. Hoy vamos a leer más de lo habitual, pero bueno, es importante que las leamos. Se acercaban a Jesús, volvemos al capítulo 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Y ahí podemos meter a todos, a todos, porque todos somos pecadores. ¿Hay aquí alguien que no sea pecador? No que haya sido pecador, sino que no sea. Hay un sordo por ahí, dice, no, yo pescador no soy. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, o sea, así, con la boca pequeñita, ¿vale? Este a los pecadores recibe y con ellos come. Y entonces Jesús, que lo oyó, dice, él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, si la pierde, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, contento, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Fijaos ahí el dardo envenenado que lanza Jesús a los fariseos. ¿Cuántas veces hemos leído esta parábola pensando que Jesús deja a los que están bien, a las ovejitas que están bien, bueno, está bien cuidaditas, están comidas, están aquí dentro de la cerca, no hay ningún problema, me voy a buscar a la que se ha perdido? La intención de Jesús es descarada. Dice, más que 99 justos que no necesitan arrepentimiento, es decir, que se creen que son demasiado buenos como para compararse con esa oveja que está perdida.
nos está diciendo algo bien clarito. Todos estamos o hemos estado perdidos. Todos estamos o hemos estado perdidos. Cuando Jesús, ahí en el Apocalipsis, leemos aquel versículo de Él está a la puerta y llamo, el que quiera que pase, comeré con Él, cenaré con Él, que aparentemente está escrita para los que son cristianos. Por eso un mensaje que es para los cristianos. Recordemos una cosa, que los que se reúnen en una iglesia, los que son evangélicos, los que son católicos, los que son de cualquier religión o no son de ninguna, todos estamos o hemos estado perdidos. Y cuando algo está perdido, ¿qué quiere decir? Que no lo estuvo, que hubo un momento que fuimos de Dios, que éramos propiedad de Dios, y no dejamos de ser propiedad de Dios porque nos hayamos apartado, porque nos hayamos perdido, sino que ahí está Dios, que sale al encuentro y va a buscar a esa oveja que se había perdido. Por lo tanto, todos somos criaturas del Señor, y que algunos hemos sido rescatados por el buen pastor. Esa es la única diferencia. Notad aquí que el objeto perdido es un ser vivo, una oveja. Es una oveja. Es una oveja que tiene una capacidad de decisión limitada. Esa oveja no era su intención perderse. La intención de esa oveja es, no, ahora yo me aparto del redil. No era esa la intención. La oveja, en su necedad, en su sencillez, en su desconocimiento, pues iba siguiendo el pasto, iba siguiendo un animalito, iba siguiendo lo que fuera, y hubo un momento que levantó la cabeza y no sabía dónde estaba, se perdió, se apartó del redil, se apartó del dueño de las ovejas, pero no había intención de apartarse. Así muchos están por este mundo que no decidieron apartarse del Creador, no decidieron en ningún momento apartarse del dueño, no decidieron apartarse del buscador, que es Dios, sino que sin darse cuenta se alejaron de Él, sin darse cuenta, sin intención. Versículo 8. ¿O qué mujer? Me encanta que Jesús incluya a las mujeres siempre en las parábolas. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Busca con insistencia, con diligencia. ¿Qué quiere decir? Haciendo como un auténtico arqueólogo, haciendo cuadrículas por la casa. Voy a retirar primero esto, voy a barrer la suciedad, voy a organizarme para buscar esta moneda. ¿No os habéis dado cuenta vosotros cuando, por ejemplo, perdéis el móvil un día por la casa y lo teníais silenciado, que no hay manera de encontrarlo? Hay 10 minutos caóticos, donde uno empieza a removerlo todo. El sofá, detrás del armario, detrás del cajón, busca la chaqueta, donde es caótico. Dice Jesús que aquí la buscadora, que también es Dios, a recordar que es una parábola, no es que Dios sea una mujer, pero está hablando en primera persona. Él es el buscador, y en este caso pone una parábola de una mujer que está buscando esa moneda. Dice, y cuando la encuentra, versículo 9, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque la he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo, dice Jesús, a los fariseos se lo está diciendo, hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Yo ahí ya cada vez me estoy viendo a los fariseos más pequeñitos, porque este individuo que era molesto para todos ellos les está diciendo, primeramente, que en el cielo hay un alboroto, una fiesta por un pecador que se arrepiente, más que por un montón que se creen santos. Y luego les dice, aún delante de los ángeles de Dios, ya no delante de Dios, sino de todos los ángeles de Dios, hay alboroto, hay fiesta, hay danza, hay música por un pecador que se arrepiente. ¿Qué os pensáis vosotros? Faltaría aquí, ¿no? Entre líneas. Vemos que esta moneda
esta moneda no se despistó, como la oveja. Estamos hablando de un objeto inanimado. Una oveja es animada, puesto que tiene alma. Es un animal. Animal viene de alma, de bicho viviente que tiene alma. Lo digo porque significa eso. Si alguien se había preguntado si los animales tienen alma, sí. De ahí su nombre, animal. Así que todos somos animales, en el fondo. Solo que en este caso con el soplo de Dios, el soplo del Espíritu Santo, que nos dio vida y nos dio raciocinio. Pero bueno, algunos. A mí me dio poquito. Y vemos esa moneda que ella no decide perderse, como la oveja. Pero es que tampoco tomó ninguna iniciativa, porque es inanimado. La moneda la dejas aquí encima y ahí encima se queda, a no ser que venga un viento fuerte, un terremoto, o pones otra cosa encima y se acaba apartando de la vista. Pero fijaos en este detalle importantísimo que dice: y barre toda la casa. O sea, quita toda la porquería. Porque tú puedes haber dejado aquí la monedita y pasa el tiempo. Y si esa monedita no se usa, el polvo se va acumulando encima, la porquería, la roña, basura. He dicho aquí encima porque puede estar en el suelo. Y acaba por desaparecer. ¿La moneda se perdió voluntariamente? No. Simplemente las cosas que acontecen alrededor de esa moneda hicieron que desapareciera. Por lo tanto, estaba perdida. Y ahí está el buscador. Está barriendo todo lo que nos rodea. Está frotándonos con amoníaco KH7 para que resplandezca y pueda encontrar la moneda que estaba desaparecida, que estaba perdida. Y eso a veces significa que nos peguen un golpetazo con la escoba. A veces eso significa que nos amontonen cosas encima, que hayan cosas que nos aplastan, nos ahogan, nos asfixian. Pero ahí tenemos al buscador. No nos quepa la menor duda. Ahí está el buscador que está dando escobazos por toda la casa, que está pasando la bayeta por toda la casa, es decir, todo lo que nos rodea, nuestra vida, nuestros amigos, nuestros familiares. Por todo eso, para que haya un momento que la descubre y diga: aquí está mi moneda que la había perdido. Tú y yo somos esas monedas. Y pensad que hay más gozo delante de todos los ángeles de Dios por esa monedita que de pronto aparece, a la cual se le ha quitado toda la basura, todo el pecado que tenía por encima, que por todo ese montón de fariseos, de hipócritas, que pensaban que con todas sus obras y sus religiosidades y todo lo que oraban y todo lo que hablaban y sabían de la palabra, no necesitaban o no querían juntarse con esos publicanos. Esos publicanos eran la moneda, que estaban sucias, pero Cristo vino a limpiar, Cristo vino a salvar, Cristo vino a sanar, y está hablando de eso, a pasarte brillito, para que estemos sanos espiritualmente delante de Dios. Y la última parábola, sin la cual no se entienden estas dos completamente, es la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. Que si, Adriana, tú que lees bien, la puedes leer tú, porque sí, y así pues. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y me levantaré
e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzadlo en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Me gusta imaginarme que el becerro gordo que matan es justo la oveja que habían perdido. Tenemos la oveja que sin conocimiento, simplemente guiada por su instinto de supervivencia, va buscando alimento, distraída, se pierde, pero no hay voluntad de perderse en ella. Vemos la moneda, que tampoco hay voluntad, porque no tiene voluntad, es un objeto inanimado, pero que las circunstancias de la vida hacen que desaparezca de la vida, de la vista, y acabe perdida. Pero aquí sí, aquí tenemos un ser humano que tiene decisión, y él, teniéndolo todo, reclama y decide irse, pensando que le va a ir mejor, pensando que está disfrutando de su herencia, que está disfrutando de su libertad, de su libre albedrío, ¿no? Y acaba perdido. Y pasa por lo peor de lo peor hasta que se da cuenta de: perdido estoy. Mejor me hubiera sido quedarme en casa de mis padres. Pero fijaos la diferencia aquí con las otras dos parábolas. En la primera parábola tenemos a un pastor que toma una iniciativa, una decisión activa. Va a buscar, se mueve, se moviliza y va a buscar la oveja que se pierde. En la segunda vemos la mujer que no se queda de brazos cruzados, sino que toma una iniciativa y se pone a buscar la moneda. Pero y en esta, que justo que estamos hablando de seres humanos, quizá podríamos ver a un padre, y muchos lo habrán pensado seguro, que se queda de brazos cruzados y no sale a buscar a su hijo. No podemos estar hablando aquí del buscador. Aquí no hay un padre que está saliendo a buscar. Por eso no se puede entender esta parábola sin las otras dos, porque las tres están hablando del dueño, de Dios. El buen pastor que busca la oveja es Dios. La mujer que busca la moneda representa a Dios. Y el padre que espera que su hijo vuelva es Dios. Pero no es un Dios impasivo, indolente. Es un Dios que tiene control de todo y Él sabe. La única diferencia con este es que ni la oveja tiene libertad, ni la moneda tiene libertad, pero
el ser humano sí tiene libertad. Y aquí hay un ser humano, el hijo que era suyo, no deja de ser su hijo, pero se aleja. Y él mismo dice, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Él mismo lo dice, pero no es el padre el que le dice, te apartaste, ya no eres mi hijo, ahí lo perdiste todo. Sino que dice, no, tú eres mi hijo, vuelve a casa y vamos a hacer fiesta. Qué hermoso es que Dios respeta al máximo nuestra libertad, nuestras decisiones. Pero las consecuencias de nuestras decisiones son las que nos van a llevar por caminos y derroteros difíciles. Este muchacho tuvo que comer la comida que comían los cerdos porque tomó la decisión de hacer uso de su libertad e irse. Este muchacho se gastó el dinero en cosas que no debía, claramente, porque hizo uso de su libertad de ir donde le daba la gana y de usar el dinero que ya era suyo, porque era parte de su herencia. ¿Cuántas veces nosotros los cristianos nos metemos en barrizales, nos metemos en problemas en esta vida porque simplemente queremos hacer uso de nuestra libertad? Queremos hacer uso de nuestra propia voluntad. Cuán bueno hubiera sido quedarse en la casa del Padre y seguir las normas de la casa del Padre y poder disfrutar de los buenos cabritos, de los buenos corderos, del buen becerro, de los buenos alimentos y de la compañía de la familia y de tener sirvientes. Cuán bueno hubiera sido, ¿verdad? Pero que muchos, no digo todos, pero muchos de nuestros problemas en la vida es porque nos hemos alejado, le hemos dado la espalda a Dios y nos hemos alejado. Él nunca se aleja de nosotros. Siempre es la oveja que se fue, la moneda que desaparece de la vista y el hijo que se va. Y aquí podemos ver tres cosas importantes para Dios. El infinito valor que tiene el objeto perdido, ya sea la oveja, la moneda o el hijo pródigo. El infinito valor que tiene para Dios lo que se pierde, lo que era suyo y ya no y ya está perdido, está fuera de vista. ¿Cuál es la actitud del dueño? Que Él está siempre ahí para buscarnos, para tender una mano y para recibirnos con los brazos abiertos. Y a diferencia del hermano mayor, que el hermano mayor claramente se está dirigiendo a los fariseos, el hermano mayor es los fariseos que enfurruñados dicen, pero ¿cómo puedes recibir con fiesta a este que es un pecador? Está concluyendo con esta última parábola, tal cual comenzó, dando respuesta a los fariseos que le decían, pero ¿cómo puede este comer con publicanos y pecadores? Y la parábola termina diciendo, mira al hermano mayor, que sois vosotros, cómo critica al padre porque recibe a su hijo pecador, que lo malgastó todo, que tomó malas decisiones y lo recibe con honores, con anillos, con fiesta, con danzas, con comida, con perdón. Y en Dios nunca hay reproche, en Dios nunca hay rencor, en Dios no vamos a encontrar nunca condenación. ¿Quién es el que os condenará? Solamente nuestro vecino o el diablo, pero nadie más. Dios es el que justifica. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos vamos a encontrar a un Dios que nos abraza y vamos a sentir el abrazo del Espíritu Santo, cómo sentimos ese perdón, esa justificación, ese amor intenso, que es el mismo que le llevó a clavarse en una cruz. Pero nosotros tenemos que tomar la decisión. Y el gozo de recuperar lo perdido sobrepasa cualquier otro tipo de gozo. Y quiero concluir con un versículo que se encuentra en Santiago capítulo 4 y versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Podríamos pensar que nosotros podemos seguir viviendo la vida disoluta que nos dé la gana. Podemos pensar que podemos ir haciendo uso de nuestra libertad y de nuestro libre albedrío, que ya vendrá el buscador y me rescatará. Pero la Biblia es clara: acercaos a Dios y entonces Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. O sea, pecadores, acordaos de aquel mensaje de qué significa pecar. Pecar era errar el blanco.
Podría decir, gente que falláis, gente que os equivocáis, gente que a veces no hacéis lo correcto, que en palabras bíblicas es pecadores. Lavaos las manos, es el momento de lavaos las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, los hipócritas, que purificad vuestros corazones, pero acercaos a Dios y os vais a encontrar con Dios. La única forma de tener un encuentro con Dios es que nosotros salgamos de nuestra posición de orgullo, nuestra posición de hipocresía, nuestra posición de pecadores, nuestra posición de perdidos, y hagamos el gesto de girarnos hacia Dios, de arrepentirnos. Arrepentirse significa eso, dar media vuelta, ir en otra dirección y mirar hacia Dios, y vamos a encontrarnos que Dios se está acercando a nosotros.